Cancela tu boda inmediatamente. Levántate por la mañana y ve a la casa de tu suegra y verás todo. Mi abuela fallecida me lo dijo en un sueño el día antes de mi boda, y cuando llegué a la casa de mi suegra, me quedé paralizada cuando vi eso. Pero antes de continuar, dime en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mary Adams tenía 30 años. Llevaba pantalones de tela suave y una camiseta de algodón sin forma, una de esas que usaba cuando no necesitaba probarle nada a nadie. Estaba de pie frente al espejo del baño, su cara todavía húmeda por el vapor de la ducha. En el reflejo veía los ojos grandes de siempre, las pestañas con máscara, el cabello negro recogido de cualquier manera. Lo que no veía, lo que sentía, era una ansiedad que no se explicaba del todo. El calendario colgado de la pared del pasillo marcaba que faltaban exactamente 21 días para su boda. Una boda soñada, un vestido ya comprado, invitaciones enviadas, todo listo, todo decidido. Pero en su pecho esa mañana algo no se sentía bien. Abrió la ventana. El aire de enero entró de golpe. Vivía en una zona residencial en la parte alta de la ciudad, como un barrio bonito en Chicago, donde las mañanas eran más frescas y los vecinos apenas se saludaban. Le gustaba el silencio de su apartamento, aunque a veces, como hoy, sentía que ese silencio también cobraba su precio. Mary era contadora general en una empresa de importaciones. Había construido su vida paso a paso con esfuerzo. Heredó el apartamento de sus padres después de su muerte en un accidente 8 años atrás. Su hermana menor vivía en otro país, sus amigas, casi todas casadas, y ella, después de tanto evitarlo, después de tantos desacuerdos, había decidido comprometerse con alguien. Robert Miller, alto, con una voz profunda, una sonrisa confiada, ojos marrones, 37 años, dueño de un pequeño negocio de logística que, según él, estaba expandiéndose. La había conocido por casualidad durante una cita en el banco. Él necesitaba ayuda para revisar algunos documentos contables y ella, en ese momento, era la única profesional disponible. Era cortés, interesante. Mary no lo vio venir, pero en cuestión de semanas ya estaban cenando juntos, hablando de sueños, y él empezaba a aparecer en sus planes a largo plazo. Robert era diferente. No tenía el aire adolescente de los hombres que había conocido. No jugaba a hacerse el difícil, era directo, y tenía ese toque protector que, aunque no lo admitía abiertamente, la hacía sentir vista. Le propuso matrimonio hace 3 meses en el asador más caro que conocían. Mary recordaba la suave música de piano, la luz de las velas, el mesero que apareció de repente con una copa de vino, y dentro el anillo. No era ostentoso, era justo. Robert se arrodilló en medio de las mesas mientras otros comensales aplaudían. Mary rió, emocionada. Dijo sí sin pensarlo mucho. Y eso era lo que la atormentaba hoy. ¿Por qué no lo pensó más? Esa mañana, después del café, recibió un mensaje de él. Mi mamá quiere vernos esta tarde. Está emocionada con el banquete. ¿Puedes? El dedo de Mary tembló mientras escribía. Sí, claro. Era lo lógico, lo educado, pero no podía olvidar la primera vez que visitó esa casa. Lo recordaba en detalle. Teresa Miller, la madre de Robert, los recibió con un delantal limpio, un moño apretado en la cabeza y una mirada que parecía medir el valor de Mary con una cinta métrica invisible. Sonriente pero crítica, educada pero cortante. ¿Y vives sola?, preguntó directamente, sirviendo café sin mirarla a los ojos. Sí, respondió Mary. Hace unos años heredé el apartamento de mis padres. ¿En qué zona? En Highview. Teresa la observó como si le hubieran dicho que vivía en Beverly Hills. Bonita zona, muy buscada. Esa noche, mientras lavaban los platos, Robert le dijo en voz baja: No lo tomes personal. Mi mamá fue criada a la antigua, le cuesta confiar. Mary no respondió, pero nunca olvidó la forma en que Teresa, entre preguntas sobre ingresos, deudas, herencia y familia, evitó hablar de su propio hijo.
Sobre Robert, solo dijo, «Es muy bueno para los negocios, pero necesita una mujer estable como tú». Estabilidad, siempre esa palabra. A media tarde, Mary estaba en su oficina cuando una idea estalló como un rayo. ¿Y si no me caso? ¿Y si no conozco realmente al hombre con quien voy a compartir mi vida? Miró su agenda. Todo estaba ahí. Cronogramas, pagos, listas de invitados, nombres tachados, flores elegidas, catering confirmado, todo listo, todo decidido. Pero en su pecho esa mañana algo no se sentía bien. Esa noche se fue a dormir con pensamientos inquietos. La ciudad se iba callando poco a poco y la oscuridad de la habitación la abrazaba con su frialdad familiar. Mary tardó en dormirse. Se dio vueltas, apretó la almohada, se destapó, se tapó de nuevo. Y entonces la vio claramente. Su abuela, su segunda madre, la mujer que la crió cuando sus padres trabajaban todo el día, que le enseñó a no mendigar amor, a reconocer señales, a no ignorar el instinto. Clara había muerto hace 4 años después de una larga batalla con la diabetes. Mary todavía guardaba su pañuelo en la mesita de noche, pero lo que pasó esa noche fue diferente. El sueño no parecía un sueño. Clara estaba sentada en la silla del comedor, la misma donde solía leer por las tardes. Llevaba su bata azul clara y sus pantuflas de felpa. Su cara era serena, pero sus ojos ardían. «Cammy», dijo, usando el apodo cariñoso que solo su abuela usaba. «Escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Tienes que salir de ahí. Esa gente no es buena». Mary no podía moverse. Apenas sentía su cuerpo. Solo escuchaba. «No te cases con él. No es quien dice ser. Mañana ve a la casa de su madre. Ve sola. Entenderás todo». Mary intentó hablar. No pudo. Clara se levantó, le tomó la mano y le susurró. «Esto no es amor, mi niña. Es una trampa. Tienes que despertar». Y despertó, sudando, jadeando. El reloj marcaba las 4:46 a.m. Se sentó en la cama. Todo parecía normal. La habitación en silencio, las luces apagadas, pero algo dentro de ella temblaba. Se levantó, caminó a la cocina, encendió la luz, se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaban. Miró el calendario. Reunión del sábado con Teresa. Respiró profundo. Entonces decidió. «Voy a ir más temprano, sola», murmuró, sintiendo la voz de su abuela todavía flotando en el aire. No le diría nada a Robert. El día siguiente se vistió sin prisa, pantalones de jean, una blusa simple, cabello atado. Se subió al carro. Manejó en silencio. En cada semáforo el sueño volvía. La mirada de Clara, la advertencia. Cuando llegó a la casa de Teresa, estacionó a unas casas de distancia. Caminó los últimos metros. La calle estaba tranquila. Tocó el timbre, nadie respondió. Tocó de nuevo, y entonces, desde la parte de atrás de la casa, vio algo. Una mujer salía por la puerta trasera, joven, rubia, con una chaqueta roja, apurada. Se subió a un carro sin mirar atrás. Mary se congeló. Momentos después, Teresa abrió la puerta. «Mary, qué sorpresa. ¿No venías esta tarde con Robert? Quería hablar contigo a solas». Teresa la observó con una sonrisa apretada. «Claro, pasa. Estaba preparando algo de comer». Mary entró. La casa olía a café rancio. Teresa la llevó al demedor donde una carpeta con papeles yacía abierta sobre la mesa. «Estoy revisando el papeleo para el salón de eventos», dijo. Pero lo que Mary no sabía era que la carpeta no tenía nada que ver con la boda. Mientras Teresa iba a la cocina, Mary echó un vistazo rápido. Nombres, listas, direcciones y un título. Propietarias de bienes solteras. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Entonces entendió. La mujer que salió por atrás no era cualquier visitante. Y Teresa no era solo una suegra entrometida. Mary tragó saliva. Su corazón latía fuerte en su pecho. Y ahí,
en esa casa donde todo parecía ordenado y tranquilo, su vida comenzó a desmoronarse. Teresa volvió del pasillo con una bandeja de galletas secas y una sonrisa tan falsa como el mantel bordado de la mesa. ¿Te gusta el té de manzanilla, Mary? Es calmante, dijo, colocando la taza frente a ella con manos que temblaban ligeramente. Está bien, gracias, respondió Mary, sin quitar los ojos de la carpeta que acababa de ver. La había cerrado sutilmente en cuanto oyó los pasos regresando. Aún así, su mente seguía repasando lo que alcanzó a leer. Nombres de mujeres, direcciones, columnas con títulos como Estado Civil y Propiedad a nombre propio, todo en letra legible con notas marginales. Teresa se sentó al otro lado de la mesa. Mary la miró. Sus gestos parecían los mismos, pero había un brillo extraño en sus ojos, una rigidez incómoda, como si supiera que estaba actuando y temiera ser descubierta. ¿Todo bien, Mary?, preguntó Teresa con voz suave. Pareces un poco pálida. Sí, claro, solo me desperté temprano. Mentirle fue fácil, demasiado fácil, como si la presencia de Teresa activara un mecanismo de defensa que Mary no sabía que tenía. Mientras tomaba un sorbo de té, sus pensamientos eran una nube densa. ¿Quién era esa mujer que salió por atrás? ¿Por qué la carpeta contenía información tan sensible? ¿Por qué Teresa actuaba como si todo estuviera bien cuando claramente no lo estaba? Dime, Mary, dijo Teresa mientras jugueteaba con una servilleta. ¿Estás feliz con Robert? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Mary la miró sorprendida. Claro, respondió. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Las bodas siempre traen estrés, dudas, cosas que uno cree que ya estaban resueltas. Y después, cuando ya estás casada, te das cuenta de que había señales, pequeñas, que preferiste no ver. ¿Te refieres a tu matrimonio? Teresa rió sin humor. Yo no me casé por amor, Mary. Me casé porque quedaba bien, porque en esa época una mujer sin marido era mal vista. Pero no te preocupes, tú no eres como yo. ¿Qué quieres decir? Que tienes algo que yo nunca tuve. Una propiedad a tu nombre, una carrera estable, control sobre tu vida. Robert necesita a una mujer así. Lo equilibra. Mary tragó saliva. La conversación era una mezcla extraña de elogio y manipulación. Cada palabra parecía tener otra escondida detrás. ¿Y qué piensas de Robert?, preguntó ella. Teresa la miró por un instante. Su sonrisa se desvaneció. Es mi hijo, y eso no es lo que te pregunté. Lo conozco mejor que nadie. Sé de lo que es capaz y también lo que necesita. Robert tiene defectos, como todos, pero también tiene un gran corazón. ¿Esa mujer que salió por la puerta de atrás también piensa lo mismo? La pregunta fue directa, un disparo en medio del salón. Teresa se tensó. ¿De qué estás hablando? Que la vi, Teresa. Vi a una mujer saliendo por atrás cuando toqué el timbre. Rubia, joven, parecía tener prisa. Ah, debe haber sido alguien del barrio. A veces vengo a cuidar al hijo de una vecina que trabaja cerca. ¿Y esa vecina se va sin su hijo? Teresa sostuvo la mirada por unos segundos. Luego suspiró, se levantó y fue hacia un armario de madera. Abrió uno de los cajones, sacó un álbum de fotos y lo dejó caer sobre la mesa frente a Mary. ¿Quieres saber quién era? Entonces mira. El tono había cambiado, más duro, menos maternal. Mary abrió el álbum. Al principio todo parecía normal. Fotos antiguas de Robert de niño, cumpleaños, viajes a la playa, navidades. Pero cuando llegó a las páginas más recientes, su aliento se cortó. Ahí estaba Robert junto a una mujer rubia delgada con una sonrisa amplia y un vestido rojo. La abrazaba por la cintura. Ambos estaban frente a una casa que ella no reconocía. La fecha escrita con marcador en una esquina. Junio del año pasado. Un año. Solo un año. Mary pasó la página. Más fotos de ellos juntos en un restaurante, en un patio, en lo que parecía una boda. Una boda. En la imagen, Robert llevaba un traje oscuro y la mujer rubia vestía de blanco. Era más informal que una boda tradicional, pero la imagen no dejaba lugar a dudas. ¿Qué es esto?, preguntó Mary, con la voz quebrada. Una fase que ya pasó, respondió Teresa sin inmutarse. Robert estuvo con ella. Sí, fue una locura, muy rápido, pero no funcionó.
Ella era problemática. ¿Problemática? Demasiado emocional. Quería controlarlo. Al final fue mejor que se separaran. ¿Se casaron? Eso es asunto de él y de ella. Mary cerró el álbum de golpe. Sus manos temblaban. ¿Por qué él nunca me dijo nada? ¿Y tú le preguntaste? El silencio fue absoluto. Teresa se sentó de nuevo. Su expresión era diferente, más seria, más real. Escúchame bien lo que te voy a decir, Mary. Hay cosas que es mejor no saber. A veces el pasado es solo eso, pasado. Desenterrarlo solo trae dolor. ¿Y qué hay del engaño? ¿Crees que alguien está a salvo de eso? Mary se levantó. No lo soportaba más. Caminó hacia la puerta, la abrió rápido. Teresa no se movió. ¿Realmente quieres casarte con Robert así? Excepto que hay partes de su vida que no entenderás ni controlarás. El matrimonio no es un contrato entre ángeles. Mary salió sin responder. El viaje de regreso fue largo. El tráfico parecía interminable, pero ella no veía los carros ni oía los ruidos. Solo pensaba en la mujer rubia, en las fotos, en la carpeta, en todo lo que había ignorado por amor. Esa noche, cuando Robert llegó a su apartamento, Mary estaba sentada en el sofá con el álbum en las manos. Él entró con una sonrisa, como si nada estuviera mal. Traía una bolsa de comida china y una botella de vino. «Cariño, mira lo que compré, tu favorito». Puso la bolsa en la mesa, se quitó la chaqueta. «¿Cómo fue la reunión con mi mamá?» Mary levantó la vista. «¿Por qué no me dijiste que estabas casado?» Robert se congeló. El silencio se hizo espeso. Luego bajó la mirada. Se pasó la mano por la cara. Se sentó frente a ella. «¿Qué te dijo mi mamá?» «Vi las fotos». «Ah, ¿te casaste con esa mujer?» «Fue complicado». «¿Y por qué no me dijiste?» «Porque no importa». «¿No importa?» «Mary, escúchame, fue un error, algo que pasó muy rápido. Duró menos de 6 meses. Ella era inestable. ¿La conociste en un banco también?» Robert no respondió. «¿Le pediste que vendiera su casa también?» Su mirada cambió. Por primera vez, parecía molesto. «¿De qué estás hablando?» «Vi una carpeta en la casa de tu mamá. Una lista de mujeres con propiedades, todas solteras. ¿Qué es eso? No tienes derecho a meterte en nuestros asuntos». «¿En nuestros asuntos? ¿Así llamas a preparar una boda?» «Baja el tono. Respóndeme, Robert. No tengo nada que explicar». Se levantó, tomó su chaqueta, miró a Mary con una expresión que ella nunca había visto. Fría, distante. «No todos tienen un pasado limpio, Mary, pero tú tampoco eres perfecta, ¿o sí?» «No estoy hablando de perfección, estoy hablando de mentiras». «Entonces, quédate con tus dudas, no tengo que justificarme». Salió del apartamento, azotando la puerta. Mary se quedó sola con las fotos en la mesa y un vacío en el estómago que no era hambre. Su mundo se desmoronaba y ya no sabía qué parte recoger primero. No pudo dormir esa noche, no porque extrañara a Robert, sino porque en el fondo sentía que la pesadilla apenas comenzaba. Y el sueño de su abuela, lejos de ser una advertencia exagerada, empezaba a parecerse demasiado a una profecía cumplida. Mary pasó toda la noche despierta, sus ojos fijos en el techo, su respiración superficial y su mente dando vueltas en círculos sin descanso. Las imágenes la asaltaban como relámpagos, la mujer rubia saliendo por atrás de la casa, la carpeta con nombres y propiedades, el álbum de fotos con una boda anterior, la reacción fría de Robert. No sabía si sentía rabia, miedo o vergüenza, tal vez todo al mismo tiempo. El amanecer llegó implacable. Se levantó sin energía, se hizo un café y lo dejó enfriar sin probarlo. Todavía llevaba el mismo pijama de la noche anterior. Su celular vibró en la mesa. Era Margaret, su mejor amiga desde la universidad, la única persona con quien podía ser completamente honesta sin sentir que tenía que justificar cada emoción. «¿Estás bien?», preguntó Margaret cuando respondió. Mary tardó un segundo en contestar. «No». «¿Quieres que venga?» «Sí». 30 minutos después, Margaret estaba sentada en su sala con un cuaderno en las manos, como si fueran detectives improvisadas.
su cabello recogido en una trenza apretada, y tenía la expresión de alguien listo para desenterrar secretos sin importar el costo. «Cuéntame todo desde el principio», pidió Margaret con firmeza. Mary lo hizo, desde el primer día que conoció a Robert en la sucursal del banco hasta el sueño de su abuela, la carpeta, la foto con la mujer rubia y la discusión final. Margaret no interrumpió, solo asintió en silencio, tomando notas mentales. Cuando Mary terminó, Margaret exhaló fuerte. «Tenemos que averiguar quién es esa mujer». «¿Cómo?» «Redes sociales. Él tiene una cuenta de Instagram, ¿verdad?» «Sí, pero no publica mucho, casi nada personal». «Entonces, revisaremos los comentarios, los seguidores, a quién sigue. Las redes sociales dicen más de lo que uno cree». Encendieron la laptop. Margaret tecleaba con agilidad mientras Mary dictaba los nombres que recordaba, los perfiles que había visto en el álbum. Buscaron a Robert primero. Su cuenta era privada, pero la lista de personas que seguía era pública. Margaret empezó a revisarlos uno por uno. «Hay muchas mujeres», dijo. «Algunas tienen nombres de usuario normales, otras usan seudónimos extraños. Revisemos las que tienen fotos parecidas a la rubia que viste». Mary se acercó más y observó cada perfil. Muchos estaban bloqueados, otros eran muy activos, pero con contenido superficial. Justo cuando estaban por cerrar la laptop, Margaret se detuvo. «Espera, esta». El perfil decía Lisa Marina. Era una cuenta modesta con pocos posts, pero en una de las fotos, tomada hace poco más de un año, aparecía Robert abrazando a la misma mujer que había visto en el álbum. Misma cara, mismo cabello, mismo vestido rojo. Mary sintió un vacío en el estómago. «Es ella». Margaret abrió la foto. El pie de foto decía: «Me hace sentir segura, gracias por aparecer en mi vida». «Esto es del año pasado», confirmó Margaret. «¿Cuánto tiempo llevas con Robert?» «1 año». Entonces se solapaban. Mary sintió un escalofrío en los brazos. «¿Qué hacemos? ¿Le escribo?» «De mi cuenta no. No puedes aparecer. Todavía no». Margaret escribió un mensaje breve pero empático. «Hola, Larissa. Perdón por escribirte de la nada. Tengo una situación delicada que involucra a Robert Miller. Me gustaría hablar contigo, por favor. No es una broma». Lo enviaron. Pasaron horas. Mary no podía concentrarse en nada. Margaret se quedó con ella todo el día, y a las 5 de la tarde llegó la respuesta. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de Robert?» Margaret le mostró el mensaje. Mary sintió su corazón latiendo como un tambor. «Solo necesito saber si estuviste con él el año pasado. Algunas cosas no cuadran. Por favor, necesito hablar contigo. Es importante». Pasaron 20 minutos antes de que Lisa enviara otro mensaje. «Sí, estuve con él. Me casé con él. ¿Quién eres?» Mary tomó el teléfono de Margaret y tecleó con dedos temblorosos. «Soy Mary Adams. Soy su prometida». La respuesta no tardó. «¡Oh, Dios mío!». Otro mensaje siguió. «Necesitamos hablar, pero no aquí. ¿Podemos vernos? Tengo algo que mostrarte». Margaret y Mary acordaron reunirse al día siguiente en una cafetería del centro de Nueva York. El lugar era abierto, con ventanas grandes, y siempre había gente. Parecía seguro. Mary apenas durmió esa noche, pero esta vez no fue por miedo, fue por el deseo desesperado de saber, de entender, de confirmar lo que ya temía. A la mañana siguiente, Mary llegó 10 minutos temprano. Margaret la acompañó, pero se quedó en otra mesa para observar de lejos. Lisa llegó a tiempo. Estaba más delgada de lo que parecía en las fotos, su cara cansada, con ojeras y el cabello recogido en un moño casual. «Tú eres Mary», dijo sin saludar. Mary asintió. Ambas se sentaron. «Cuéntame todo», dijo Lisa con voz áspera. «¿Cuánto tiempo llevas con él?» «Casi 1 año». Le conté todo a mi amiga. Empezamos a buscar en redes sociales. ¿Apareciste? Lisa bajó la mirada, sacó una carpeta de su bolso, la puso en la mesa. Está todo aquí. Copias de los documentos de la casa que vendí, mensajes de él, el informe policial, aunque no sirvió de nada. Mary abrió la carpeta.
Los papeles estaban organizados. Escritura pública de venta, depósito bancario a nombre de Robert Miller, un mensaje impreso de WhatsApp donde él le prometía, en 6 meses te voy a dar la casa que mereces. ¿Qué pasó después de que vendiste? Desapareció, se llevó todo el dinero, cambió de número, me bloqueó. Fui a su casa y su madre me dijo que estaba de viaje, que no sabía nada. ¿No lo denunciaste? Claro, pero no hubo manera. Legalmente no fue robo. Vendí por mi propia voluntad, no me obligó. No dejé prueba de que el dinero era para él. No firmé nada. Mary sintió un nudo en la garganta. ¿Y cómo lo conociste? En el banco. Fui a hacer unos trámites, me ayudó con unos documentos. Parecía amable. De ahí empezamos a salir. Me dijo que era diferente, que por fin encontró una mujer madura, fuerte, segura. Y le creí. ¿Y nunca sospechaste nada? Sí, pero lo confundí con cosas normales, que no hablaba de su trabajo, que no me presentaba a todos sus amigos, que siempre era tan cuidadoso con su celular, pero pensé que tenía equipaje emocional. Me dio lástima. Mary respiró profundo. Te juro que no sabía nada. Lisa asintió. Su cara se suavizó. No es tu culpa tampoco. Él es un profesional, no improvisa. Lo tiene todo calculado. ¿Sabes si lo ha hecho antes? No tengo pruebas, pero la madre sabe todo. Lo cubre. ¿Y hay otra mujer? Sí, Jane. Oí su nombre. Robert la mencionó por error una vez, pensando que yo estaba dormida. ¿Sabes algo de ella? Solo que desapareció. Nadie sabe dónde está. Piensan que se mudó a otro país o que algo peor le pasó. Mary sintió que su estómago se apretaba. ¿Crees? No sé, pero si no hubiera tenido a mi hermana cerca, tal vez yo habría terminado igual. Me deprimí, me encerré, perdí a mis amigos, no confiaba en nadie. Y ahora trabajo medio tiempo, me estoy recuperando, pero no tengo nada propio. Todo se fue con él. Mary se quedó en silencio. Miró los papeles, los nombres, las fechas, todo encajaba. ¿Puedo quedarme con esto? Hazlo, y si puedes denunciarlo, aunque no lo metan preso, al menos no lo hará de nuevo. Se despidieron sin abrazos. Lisa caminó hacia la calle como si llevara un peso de 1000 kilos en la espalda. Mary se quedó sola en la mesa mirando los papeles. Margaret se acercó con la cara descompuesta. ¿La oíste? Sí, respondió Mary, y no es la única. Esa noche, mientras revisaba los documentos en su apartamento, su celular vibró. Número desconocido. Mary respondió. ¿Hola? Una voz de mujer baja, casi susurrando. ¿Eres Mary Adams? ¿Quién habla? No puedo decir mi nombre, pero escúchame con atención. No te cases con Robert, no es quien dice ser. Mary se quedó sin palabras. ¿Quién eres? Solo alguien que lo conoció. Se fugó con todo lo que tenía. No dejes que te pase lo mismo, por favor. Y colgó. Mary se quedó de pie, sola, el teléfono todavía en la oreja, mientras empezaba a llover afuera. La lluvia no era fuerte, pero tenía ese sonido persistente que parecía arrastrar pensamientos oscuros, recuerdos que uno preferiría enterrar. El eco de la voz anónima todavía flotaba en el aire de su apartamento, como si cada esquina lo hubiera oído. No te cases con Robert, no es quien dice ser. Apagó el celular con manos heladas. Sintió una presión en el pecho, un peso que ya no podía ignorar. Lo que al principio parecía un mal presentimiento, se había transformado en una verdad que la perseguía en cada paso. Estaba comprometida con un hombre que construía su vida sobre mentiras. A la mañana siguiente, incluso antes de tomar café, marcó el número de Margaret. Su voz sonaba decidida, sin dejar espacio a dudas. Necesito un investigador, uno bueno, alguien que no solo mire en redes sociales. Quiero pruebas reales. Margaret no preguntó. Le envió el contacto de alguien confiable, un hombre llamado Alan Harrison, ex policía, ahora detective privado. Tenía reputación de ser discreto y meticuloso. Marcó su número sin pensarlo. La cita fue en una pequeña oficina ubicada en un edificio viejo del centro de Miami. Alan era un hombre de unos 50 años, con barba recortada y ojos grises que parecían ver más de lo que debían. Escuchó con atención mientras Mary explicaba todo. No interrumpió ni una vez. Solo tomaba notas con un bolígrafo azul que parecía desgastado de escribir tantas verdades ajenas. ¿Tienes pruebas?, preguntó cuando ella terminó. Solo esto, respondió Mary, entregándole la carpeta que Lisa le había dado y un par de mensajes, una llamada anónima. Alan hojeó rápido los documentos. Esto es suficiente para empezar, pero no es suficiente para una denuncia formal. Veamos qué más hay. ¿Cuánto tiempo necesitas?
Depende de cuántos esqueletos tenga el tipo en el closet, aunque te advierto, si lo que me cuentas es cierto, no te va a gustar lo que encuentre. Ya no me gusta nada, Allen, solo quiero la verdad. Allen la miró por unos segundos como midiendo su resiliencia, luego asintió. Te llamo en una semana. Los días siguientes fueron una tortura. Mary vivía con el celular pegado a la mano, esperando noticias. Evitaba a Robert con excusas simples, reuniones de trabajo, dolores de cabeza, trabajo acumulado. Él respondía con comprensión y mensajes dulces, como si realmente le importara su bienestar. Esa era la parte más insoportable, el teatro, la constante actuación de un hombre que sabía fingir perfectamente. Al séptimo día, exactamente, Allen llamó. «Tengo lo que pediste. ¿Puedes venir hoy?» Mary no dudó. Allen la recibió en la misma oficina, pero esta vez en el escritorio había un sobre grueso sellado y una carpeta negra con su nombre escrito a mano. Se sentó frente a él. Alan no sonreía. «Te mentiría si te dijera que esto es lo peor que he visto», empezó. «Pero está cerca. Robert Miller no existe como tal, no legalmente al menos». Mary sintió que su estómago se apretaba. «¿Qué quieres decir?» Su nombre real es Morris Robert Taylor Miller. Ha usado al menos 5 alias diferentes en los últimos 10 años, cada uno con documentación aparentemente legal, pero todos con inconsistencias, certificados de nacimiento alterados, pasaportes con sellos falsos, números de seguridad social duplicados. Es un maestro del camuflaje. Alan abrió la carpeta y le mostró varias copias. Este es su primer matrimonio registrado con una mujer llamada Paula Harrison, hace 12 años. Duró 8 meses. Ella le transfirió su fondo de retiro y él desapareció. Luego vino su segunda esposa, Jane Dixon, la misma que Lisa mencionó. No hay registro de su paradero desde hace 6 años. Oficialmente no está muerta, pero hay un reporte activo de persona desaparecida. Y la tercera, Lisa Morena. Hace 1 año, ella, como sabes, vendió su casa por recomendación de él, todo legal, pero él desapareció antes de que pudiera comprar una nueva. En todos los casos, los patrones se repiten. Mujeres con bienes propios, sin sistemas de apoyo familiar cercanos, emocionalmente vulnerables. Mary no podía creer lo que oía. Apretó los puños en su regazo para no llorar. Y su trabajo es falso. La empresa que te dijo que tenía no existe, nunca existió. Tiene perfiles creados con datos simulados, sitios web que parecen reales pero no están registrados oficialmente, una fachada. Y su madre. Alan hizo una pausa. Teresa Miller es real, pero también es parte del juego. No solo lo cubre, participa activamente. De hecho, hay algo más. Abrió otra carpeta. Tiene una prima, Diana Miller, agente inmobiliaria. Ella es la que contacta a las víctimas, les habla de inversiones seguras y las ayuda a vender sus propiedades. Fue la que gestionó la venta de la casa de Lisa. También se menciona en 2 estafas similares. Mary sintió náuseas, respiró profundo. ¿Y hay otra mujer ahora? Alan asintió. Sí, se llama Ivana Stone, 28 años. Vive en la parte norte de la ciudad. Trabaja en un centro médico. Robert, o mejor dicho, Morris, la conoció hace 3 meses. Han estado saliendo desde entonces. Ella no sabe de ti y él ya le ha hablado de invertir juntos. Mary se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas cayeron sin control. ¿Qué hago con todo esto? Puedes denunciarlo, aunque el proceso será largo y agotador. O puedes confrontarlo directamente, pero corres un riesgo. Mary lo pensó por unos segundos. Quiero mirarlo a la cara. Alan la observó seriamente. Entonces no vayas sola. Ella asintió. Salió de la oficina con la carpeta en la mano y el alma hecha trizas. Margaret la esperaba en el carro. Al ver su expresión, no preguntó. Solo encendió el carro y manejó en silencio. Esa noche, Mary le escribió a Robert, «Quiero verte en mi casa mañana a las 8». Él respondió rápido, «Claro, cariño, ¿todo bien? Solo quiero hablar». La mañana siguiente fue interminable.
Mary se aseguró de que el sistema de cámaras estuviera funcionando. Alan había instalado 2 dispositivos ocultos el día anterior, uno en el marco del cuadro del comedor, el otro en una lámpara del pasillo. Margaret se quedaría en el dormitorio, lista para intervenir si algo salía de control. A las 8 en punto sonó el timbre. Mary abrió la puerta. Robert estaba impecable con su camisa blanca y su sonrisa habitual. «Hola, hermosa, te extrañé». Mary no respondió. Se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. Él entró sin notar nada extraño. Se sentó en el sofá como si fuera su casa. «¿Qué es este misterio? ¿Me vas a dar una sorpresa?» Mary se sentó frente a él. La carpeta negra estaba en la mesa. «Quiero que veas esto». Robert la abrió. Leyó la primera página, luego la segunda. Su expresión comenzó a cambiar. La sonrisa se borró. Sus ojos se endurecieron. «¿De dónde sacaste esto?» «De alguien que dice la verdad. No tienes idea de lo que estás haciendo. Sé lo que hago. Estás cometiendo un error. Y el único error fue creer en ti». Cerró la carpeta de golpe. Se inclinó hacia ella. «No sabes en lo que te estás metiendo, Mary. ¿Me estás amenazando?» Sonrió, pero no era su sonrisa habitual. Era diferente, más cruel. «Te metiste con las personas equivocadas». Se levantó, tomó su chaqueta y salió. Mary no se movió hasta que oyó la puerta cerrarse. Luego corrió al dormitorio donde Margaret ya estaba de pie, teléfono en mano. «¿Grabaste todo?» «Cada segundo». Mary respiró, pero no era alivio. Era el comienzo de una guerra. El silencio en el apartamento se hizo espeso, como si las paredes hubieran oído cada palabra de Robert y también supieran que algo terrible venía. Margaret cerró despacio la puerta del dormitorio, todavía sosteniendo el celular, el video grabado y protegido. Mary se sentó en el borde de la cama y bajó la mirada. Todavía no tenía miedo, pero tenía una clara conciencia de lo que acababa de provocar. Había cruzado una línea invisible. Ya no era la mujer engañada, ahora era la mujer que había expuesto toda una red de mentiras. Y eso en el mundo de Robert era declarar la guerra. Lo primero que hizo fue cancelar la boda. Llamó a la empresa de planificación, al salón de eventos, al florista, todo uno por uno. Cada llamada era una liberación y al mismo tiempo una herida, porque todavía dolía. No el amor, sino el engaño, el profundo, el sistemático, el planeado, el cruel. Unos días después empezaron las otras cosas. Al principio eran cosas pequeñas, una llamada no identificada que colgaba en cuanto respondía, luego otra con una voz distorsionada que solo repetía su nombre y colgaba. Mary pensó que era coincidencia, o quizás una broma de mal gusto, pero en el fondo sabía que no era broma. Era el comienzo del castigo. Una mañana, cuando bajó al garaje del edificio para ir al trabajo, encontró un sobre blanco doblado bajo el limpiaparabrisas de su carro. El papel no tenía remitente. Dentro un mensaje escrito en letras grandes negras. «Estás jugando con fuego. Quema bonito, pero mata despacio». Mary se congeló. Sus dedos temblaron. Miró alrededor. Nadie, solo el eco de los pasos de otros vecinos subiendo al elevador. Guardó el papel en su bolso y subió de nuevo a su apartamento. Canceló el trabajo ese día. Llamó a Alan. «Han empezado», le dijo sin rodeos. «Te lo dije que pasaría. ¿Tienes el sobre?» «Sí, estoy en camino. Quédate adentro, no abras la puerta a nadie». 30 minutos después, Alan estaba tocando la puerta. Traía un maletín y una expresión sombría. Revisó el papel, lo fotografió y lo metió en una bolsa plástica. Esto no es solo intimidación. Esto es una advertencia. Es su manera de decirte que ya no estás jugando en su terreno. Ahora eres una amenaza. ¿Qué hacemos? Vamos a poner cámaras, una en la puerta, una en el pasillo, y te voy a dejar un botón de pánico. Lo activas y me llega directamente. No puedes estar sola nunca más, Mary. Esa noche durmió con el corazón pesado. Margaret se quedó con ella, dormida en el sofá. Alan le prometió que tiraría de hilos en la fiscalía. La evidencia era convincente,
no solo por la investigación que había hecho, sino por los testimonios de Lisa y otras víctimas que se habían animado a hablar después de que ella las contactara con ayuda de Margaret. El expediente se estaba construyendo, pero todavía no había orden de arresto, solo un proceso abierto. La semana siguiente fue peor. Cuando Mary volvió del supermercado, encontró la puerta de su apartamento entreabierta. No forzada, solo abierta. Su corazón latió fuerte. No entró. Retrocedió despacio, sacó su celular y llamó a Alan. «Están adentro. Mi puerta está abierta. No entres. Estoy en camino. Llama a la policía ahora». Los oficiales llegaron rápido. Revisaron el apartamento. Nada robado. No vidrios rotos, no cajones revueltos, nada excepto el gabinete donde guardaba las escrituras de propiedad. Estaba revuelto. Los documentos estaban ahí, pero claramente alguien los había tocado como buscando algo específico. Encima de la cama, una hoja suelta de papel. Un mensaje escrito en la misma letra que el anterior. «Crees que ganaste, pero esto apenas empieza». Mary sintió un frío helado en la nuca. Alan habló con la policía, presentó sus credenciales y les mostró parte del informe. El oficial tomó notas y prometió reforzar la vigilancia en el edificio, pero eso no la calmó. «Ya no solo intentan intimidarte, te están marcando. Van a ir más lejos», le advirtió Alan. «No quieren asustarte, quieren que te calles, que desaparezcas». «No me voy», respondió Mary, su voz firme. «No después de todo esto». Esa noche, al revisar las cámaras instaladas, vieron algo perturbador. A las 3 de la mañana, un hombre con gorra había estado de pie frente a la puerta por más de 1 minuto. No tocó el timbre, solo estuvo ahí inmóvil y luego se fue. Su cara no era visible, pero su postura, su cuerpo, era inconfundible. Robert. El video fue entregado a las autoridades. Días después, alguien más tocó a su puerta. Era una mujer alta, delgada, con una elegancia dura, como si construida por desconfianza forzada. Diana Miller, la misma agente inmobiliaria, la misma que el informe de Alan había vinculado a las ventas de las otras víctimas. Mary no abrió la puerta. La miró por la cámara. «Mary», dijo la mujer, mirando directamente a la lente, «no quiero problemas, solo quiero hablar. No tengo nada de qué hablar contigo. Estás caminando sobre una cuerda muy delgada. Has hecho suficiente. Deja las cosas como están y todo esto termina. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo. No tienes idea con quién te estás metiendo. No sabes de lo que mi familia es capaz. La policía ya sabe quién eres». Diana rió. No era una risa graciosa, era amarga, como alguien que sabe que está por encima de la ley. La policía no te va a proteger cuando estemos adentro. Y créeme, podríamos entrar cuando quisiéramos. Mary sintió que su sangre se helaba. Diana se fue sin mirar atrás. Mary envió el video a Alan. Él lo compartió con la fiscalía. El caso ganó impulso. La denuncia fue presentada formalmente bajo cargos de fraude, suplantación de identidad y conspiración criminal. Se empezó a procesar una orden de arresto, pero el proceso era lento. Las leyes no se movían con la urgencia que Mary necesitaba. Instaló una cerradura electrónica, contrató seguridad privada. Margaret se mudó temporalmente con ella. Alan pasaba todas las noches a revisar todo. Aún así, no podía dormir más de 3 horas seguidas. El teléfono seguía sonando a horas extrañas. Recibía emails vacíos, mensajes de cuentas falsas con fotos de su edificio. Las amenazas se mezclaban con el miedo constante, pero algo dentro de ella estaba creciendo. No era odio, era determinación. El viernes por la noche, Margaret salió a ver a su madre. Mary estaba sola por primera vez en días. Aprovechó para revisar los papeles con calma, organizar todo en carpetas, escanear documentos. Mientras tanto, una tormenta empezó a cubrir el cielo. A las 9, la cámara del pasillo se activó. Mary miró el monitor. Era Robert. Estaba de pie frente a la puerta, mojado por la lluvia, con la misma camisa blanca como si no le importara la escena. Miraba directamente a la lente. No se movía. Mary no respiró. Él levantó la mano. Hizo un gesto como saludando, luego se acercó al intercomunicador y habló.
Esa casa será mía. Puedes apostar tu vida. Y se fue. Mary se derrumbó en el sofá. El miedo ahora tenía forma, tenía cara, tenía voz, y no había manera de que esto terminara bien. Mary lo sabía cuando Robert se alejó de la cámara. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Y lo más peligroso era que Robert no tenía nada que perder, pero ella sí. Su paz, su nombre, su hogar, su vida. Alan llegó 30 minutos después. Revisaron el video juntos. No dijo nada por algunos segundos. Luego apretó los labios, cerró la laptop y miró a Mary con una seriedad que no había mostrado antes. Se acabó el tiempo de esperar. Ahora vamos por él. Mary asintió. Estaba lista. El siguiente paso era reunir a las otras. Alan lo propuso. Era hora de consolidar la evidencia, coordinar esfuerzos, mostrar que no era un caso aislado, sino una red de estafas tejida con cuidado. Mary hizo las llamadas. Lisa fue la primera en responder. Luego apareció Jane. No estaba muerta, no estaba perdida. Estaba escondida en otra ciudad con otro nombre. Cuando se enteró de que Robert la buscaba, desapareció sin dejar rastro. Había estado en tratamiento psicológico por años. Cuando recibió el mensaje de Mary, dudó, pero luego decidió hablar. La reunión fue en un lugar discreto, la oficina de Alan, 4 sillas alrededor de una mesa gris, paredes neutrales, una ventana cubierta por persianas. Mary llegó primero, luego Lisa, su semblante ya más firme, luego Jane, que entró con pasos cortos, nerviosos, como si todo en ese espacio pudiera traicionarla. Y finalmente, Irene. Mary no conocía a Irene. Alan la había contactado después de revisar las actividades recientes de Robert. Irene no había sido estafada, pero estaba a punto de serlo. Tenía una casa en los suburbios de Dallas, vivía sola desde que murió su madre, y había conocido a Robert en una galería de arte. Él se acercó con el mismo discurso: admiración, dulzura, promesas de un negocio conjunto. Cuando empezó a sospechar, encontró un blog anónimo en línea donde una mujer advertía sobre su caso. Era Lisa. La conversación entre ellas fue dura, pero también poderosa. No eran solo víctimas, eran sobrevivientes. Cada una contó su historia desde un ángulo diferente, pero la herida era común: el engaño, la manipulación, la vergüenza, el miedo. Jane fue la más dura de escuchar. Me pidió que vendiera la casa de mis padres, me prometió que abriríamos una clínica juntos. Le di todo. Cuando empecé a preguntar, y él me encerró en mi propia casa por días, me quitó el teléfono, tuve que escapar por la ventana. Nadie me creyó. La policía no hizo nada. Mi hermana pensó que exageraba. Me fui a otra ciudad con lo poco que me quedaba. Cambié de nombre. No me atreví a denunciarlo hasta hoy. Lisa le tomó la mano. Irene tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lucha contra alguien como él?, preguntó. Alan colocó una carpeta en la mesa. Dentro estaban copias de los informes, las denuncias, los documentos falsos, los registros de llamadas, los videos de la cámara del pasillo, las amenazas escritas, los nombres de todas las mujeres contactadas. El caso ya no era un expediente, era una bomba de tiempo. La fiscalía ya está informada, dijo Alan. La denuncia ha sido formalizada como fraude agravado y conspiración criminal. Estamos a punto de conseguir la orden de arresto. Solo necesitamos una pieza más. ¿Y qué es eso?, preguntó Mary. Teresa. Las miradas se cruzaron. Teresa Miller, la madre de Robert, la cómplice silenciosa, la mujer que había abierto la puerta a cada víctima, que preguntaba sobre finanzas disfrazadas de conversación inocente, que cubría cada desaparición. Ella sabe todo, quizá más que él, añadió Alan, pero tiene miedo, y la única manera de romper la estructura es que una de las piezas se quiebre desde adentro. Mary pensó por varios minutos. Sabía dónde vivía Teresa, sabía cómo tocar la puerta, pero no sabía si saldría viva. Yo voy, dijo, sola.
No quiero que la asusten. Alan no estuvo de acuerdo, pero finalmente aceptó. Le colocó un micrófono oculto y una cámara diminuta en la solapa de su abrigo. Margaret la acompañó hasta la entrada del edificio y luego esperó afuera en el carro. Mary subió las escaleras con las piernas tensas. Tocó 3 veces. Teresa tardó en abrir. Su cara mostró sorpresa, pero no del tipo fingido de antes. Era algo más. Tensión pura. «¿Qué haces aquí?», dijo sin ocultar su incomodidad. «Necesito hablar contigo a solas. No vengo a pelear ni a gritar, solo a hablar». Teresa dudó, pero se hizo a un lado. Mary entró. Todo estaba igual que la última vez. Demasiado orden, demasiado silencio. Se sentaron en el comedor cara a cara. «Tu hijo fue a mi casa. Me amenazó. Tengo pruebas, grabaciones, testimonios. Sabemos todo, Teresa. Sabemos de Diana, de las otras mujeres. Puedes ayudarnos o puedes caer con ellos». Teresa bajó la mirada. Sus dedos temblaron. No dijo nada por casi 1 minuto. «Al principio no lo sabía», murmuró. «Solo pensé que ayudaba a mi hijo a salir adelante. Me dijo que eran negocios, que daba oportunidades a mujeres que no sabían manejar sus bienes». «¿Y cuando desaparecían?», Mary preguntó. «¿También justificaste eso?». Teresa rompió en llanto. No eran llantos ruidosos, eran contenidos, como si se negara a ceder completamente. Todo se salió de control. Diana fue la que lo convenció de seguir. Ella es ambiciosa. Empujó. Yo me callé, y eso me hace cómplice. Lo sé. Entonces habla, da una declaración, ayuda a parar esto. No hay vuelta atrás. Teresa miró a Mary a los ojos por primera vez sin escudo. «¿Me prometes que no lo matarán? Te prometo que vamos a buscar justicia». Teresa asintió. Alan y el fiscal se reunieron con ella 2 días después. Dio una declaración, detalló los movimientos, los nombres, las fechas, entregó documentos, incluso copias de contratos que había escondido por miedo. Su testimonio selló la acusación. Esa misma semana, la operación fue autorizada. Diana fue arrestada en su oficina. Tenía documentos falsos, listas de propiedades y registros bancarios de las víctimas. Al principio fue arrogante, pero cuando le mostraron el video de Teresa testificando y la evidencia encontrada, se derrumbó. Empezó a llorar, gritó que Robert la manipuló, que la obligó, que solo seguía órdenes. Fue detenida sin fianza. Los medios empezaron a oler el escándalo. Una red de estafas afectando a mujeres solteras, vulnerables desde dentro de sus propios hogares. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Más mujeres escribieron a Alan, a Mary. Había otras víctimas en otras ciudades, en otros estados. Algunas habían callado por años. Ahora sentían que podían hablar. Mary no podía creer hasta dónde había llegado todo. Y aún así, faltaba lo más importante. Robert había desaparecido. Desde su última aparición frente a la cámara, no se le había visto más. Su celular estaba apagado. No había movimientos bancarios, ni rastro digital. Pero Alan no aflojó. El jueves por la noche, el celular de Mary vibró. Era tarde. Margaret dormía. Alan estaba en la pantalla. «Mary, lo tenemos». Se sentó de inmediato. «¿Dónde?» «En la ciudad, en un hostal del barrio Greenville, registrado bajo el nombre de Maurice Stephen Scott. Un informante lo reconoció de la foto que circuló. Ya activamos la orden. La policía está en camino». Mary se quedó sentada, teléfono en mano, mirando hacia la ventana. Afuera, otra tormenta empezaba a formarse. No era solo agua golpeando el vidrio, era un presentimiento. Algo se acercaba. Algo que tenía que pasar para que todo terminara. Robert estaba en la ciudad. Era cuestión de tiempo. La justicia ya lo tenía en el radar. Pero la historia no terminaba con su ubicación. Faltaba el acto final. No durmió esa noche. Se quedó junto a la ventana, viendo los relámpagos iluminar los edificios a lo lejos. Margaret dormía en el sofá, agotada por el ritmo de los últimos días. Alan le había prometido vigilancia en la puerta del edificio, un carro patrulla que haría rondas constantes. Pero dentro de ella, el miedo real era que Robert apareciera sin aviso, sin ley, sin piedad.
Al amanecer, una llamada de Alan la sobresaltó. Mary, no entres en pánico, pero anoche alguien intentó forzar la puerta trasera del edificio. No logró entrar, pero una cámara en el callejón captó su cara. Era él. Mary sintió el frío correr por su cuerpo. ¿Y ahora qué hacemos? La orden de arresto ya fue emitida. Ahora lo buscamos activamente. Tienes que quedarte donde estás. No salgas. Te mando 2 oficiales de civil para que se queden afuera de tu apartamento. Esto termina esta semana. Esa misma noche, el silencio era diferente, pesado, intenso. A las 2:15 de la mañana, las cámaras se activaron. Margaret se despertó por el pitido del sistema de seguridad. Mary corrió al monitor. Ahí estaba, Robert de nuevo, pero esta vez no frente a la puerta, esta vez con una ganzúa en la mano, forzando la cerradura. Mary no gritó, no lloró, no tembló, solo presionó el botón de emergencia. En segundos, Alan fue notificado. Margaret agarró su celular y llamó al número del patrullaje asignado. Mary retrocedió, observando cada movimiento en la cámara. Robert estaba concentrado en su tarea. Había perdido el disfraz del hombre encantador. Su cara mostraba ansiedad, furia contenida, desesperación. Unos minutos después, un estruendo fuerte interrumpió su intento. 4 agentes lo rodearon. Robert intentó correr, pero lo derribaron. Fue sometido contra el suelo. Gritó el nombre de Mary con rabia, como si ella fuera la que le robaba la vida. Los agentes lo esposaron y lo arrastraron fuera del edificio. Margaret abrazó a Mary sin decir una palabra. No lloró, no tembló, solo cerró los ojos. Por primera vez, podía decir que había sobrevivido. La noticia se extendió rápido. Los medios reportaron el arresto de un presunto estafador serial, acusado de defraudar a varias mujeres en diferentes estados. Robert Miller, también conocido como Maurice Taylor, estaba bajo custodia. La audiencia preliminar fue programada para 5 días después. La sala del tribunal estaba llena de caras que conocían su historia desde adentro. Mary llegó acompañada por Margaret, Alan y un fiscal. Lisa, Irene y Jane estaban ahí también. Teresa llegó sola. Nadie la abrazó, pero todos entendieron el costo que había pagado por testificar contra su propio hijo. Cuando trajeron a Robert ante el juez, sus ojos se clavaron en Mary. No dijo una palabra. Su cara era dura, sin rastro de emoción. No era el hombre que la había encantado. Era alguien más, un ser hueco como una casa abandonada que solo conserva su fachada. El fiscal presentó la evidencia, las grabaciones, los contratos falsos, los testimonios, las cuentas bancarias, las múltiples identidades. Cada testigo aportó una parte del rompecabezas. Cuando fue el turno de Teresa, el silencio en la sala se hizo espeso. Yo fui su madre, dijo, y fallé como madre. Callé lo que debí reportar. Miré para otro lado cuando las mentiras se hicieron obvias. Pensé que ayudaba a mi hijo a reconstruir su vida, pero lo que hice fue apoyar su maldad. El juez escuchó en silencio. Al final, ordenó detención preventiva sin fianza. El juicio continuaría su curso, pero Robert no caminaría libre de nuevo. No sin enfrentar la justicia. Mary no sonrió, no celebró, solo respiró. Una respiración profunda, diferente, libre. Afuera, las víctimas se abrazaron. No eran las mismas mujeres que él había destruido. Ahora eran diferentes, más fuertes, más cercanas, más despiertas. Alan las miró con respeto. Margaret lloró en silencio. Mary solo miró al cielo. Era como si su abuela estuviera ahí viendo todo. Esa noche, Mary se acostó temprano. Margaret decidió dormir en su propia casa por primera vez en semanas. El apartamento estaba calmado, todo en su lugar, todo en orden. A las 3 de la mañana, soñó con su abuela de nuevo. Pero esta vez no estaban en la cocina. No había advertencias, no había miedo. Estaban en un campo abierto, un lugar lleno de flores. Clara la miró con una sonrisa que iluminaba su cara. Ahora eres libre, dijo. Hiciste lo correcto, no solo por ti, por todas ellas. Mary despertó con lágrimas en los ojos. Eran lágrimas dulces de alivio, de gratitud. El sol entraba por la ventana.
La tormenta se había ido. Días después empezó a vivir no como terapia, no como venganza, como un legado. Su historia tenía que ser conocida, tenía que llegar a otras mujeres, a las que vivían con un corazón manipulado, a las que no sabían reconocer el abuso detrás de una sonrisa, a las que pensaban que el amor duele naturalmente, a las que callaban por miedo, vergüenza o culpa. El libro se tituló Las que despertaron a tiempo. Fue un éxito. Pero más importante que eso fue la red de apoyo que se formó a partir de él. Mary fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a víctimas de violencia psicológica y manipulación emocional. Irene se convirtió en consejera. Lisa se convirtió en la contadora del proyecto. Jane, después de varios meses de recuperación, se atrevió a dar charlas públicas. Teresa, después de cumplir su sentencia por complicidad, ofreció su testimonio desde el otro lado de la vergüenza. Robert fue condenado a 20 años de prisión, no por amor, no por traición, por fraude, por daño emocional, por conspiración criminal. Pero la justicia más profunda no fue la de los tribunales, fue la interna. Mary caminó por la calle de nuevo sin mirar atrás. Aprendió a confiar de nuevo, aunque con ojos más abiertos. Volvió a dormir sin esperar sueños oscuros. Se convirtió en ella misma de nuevo, pero una versión nueva, más fuerte, más sabia, más viva. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo salió de todo eso, decía lo mismo. No fue solo por mí, fue porque alguien desde otro lugar me advirtió, me despertó, me sostuvo cuando no podía más. Hay batallas que parecen demasiado grandes, monstruos que se disfrazan de amor, sombras que roban el aliento. Pero cuando la verdad prevalece, cuando el alma se aferra a la luz, ningún engaño puede durar para siempre. Dios no deja sin voz a los que claman desde el corazón, no abandona a los que fueron heridos por confiar, no se calla ante la injusticia. La vida, con todo su caos, también tiene una forma de equilibrarse. Tarde o temprano, cada semilla sembrada en dolor florece en verdad. Cada lágrima derramada con fe se transforma en una señal. Cada mujer que se pone de pie rompe cadenas que otras ni siquiera sabían que llevaban. Y en algún lugar del cielo hay quienes nos cuidan aunque ya no estén aquí. A veces aparecen en sueños, a veces en intuiciones, a veces en una fuerza interior que no sabemos de dónde viene, pero están ahí guiando, advirtiendo, amando. Mary lo entendió tarde, pero a tiempo, y desde entonces nunca ignoró una señal más, porque el alma sabe, siempre ha sabido. Si te gustó esta historia, te invito a que me dejes un comentario sobre lo que sentiste al escucharla. Y si has pasado por una situación similar de engaño, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar. Esperamos que tu voz viva en ti. Comparte esta historia y sé parte del cambio. Recuerda decirme de qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrado si me dejas un like, compartes el video con un amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla justo ahora. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en la próxima.